En este video vamos a explicar brevemente qué significa la crisis de Europa para Husserl. Cuando queremos entender esta idea, tenemos que dividirla en dos, en Europa y en la enfermedad que está sufriendo Europa. Así que paso primero a explicar qué significa Europa para Husserl y luego en qué sentido está en crisis. Europa es antes que nada una idea de humanidad. Ahora, no debemos confundir esta idea de humanidad con la Europa continental, con la idea geográfica de Europa, de los países, de Italia, de Francia, de Grecia. Husserl no quiere hablar de Europa, no le interesa hablar de Europa como unidad geográfica, como vínculo entre naciones por límites fronterizos. Para Husserl, Europa es antes que nada una idea de humanidad basada en un amor común. Es una unidad supranacional, incluso supracontinental. Es una unidad que puede abarcar a gente de diferentes países. ¿Por qué y cómo? Porque es antes que nada la comunidad de amor basada en una meta, en una idea teleológica, vivir para la ciencia. Uno pertenece a Europa porque elige como vocación vivir para la ciencia, vivir para la teoría. Esta vocación nació en Atenas, ¿no? Por eso está la imagen de la escuela de Atenas aquí. Este amor por la ciencia crea una unidad espiritual, una comunidad, y esta comunidad vive constantemente o preponderantemente en una actitud científica, en una actitud que busca comprender qué es el mundo, por qué es el mundo y cuáles son sus fundamentos últimos. Ahora, ¿cuál es la crisis de Europa? Si tuviésemos que elegir una palabra, esa palabra es naturalismo. La crisis de Europa es una crisis basada en el naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? El naturalismo es la idea de que la razón científica, es sólo la razón exacta, es decir, la razón propia de las ciencias naturales. Una frase muy paradigmática sobre esto es de Descartes, ¿no? Que dice: tal como el sol es el único que alumbra y le da calor a todo, así también la razón es sólo una. ¿Qué significa esto? Con esta frase se quiere decir que el pasaje entre la experiencia vulgar cotidiana, la experiencia del día a día, subjetiva, el pasaje hacia una experiencia científica válida para todos y válida para siempre, solo se puede lograr con el método de las ciencias naturales, que en su momento volvió famoso y irrumpió con la figura de Galileo. Un relato literario interesante que explica el naturalismo es, por ejemplo, el primer episodio del Decálogo, una película de Krzysztof Kieślowski. El naturalismo, entonces, ¿qué rasgos tiene? Por un lado, absolutiza las ciencias naturales. Es una absolutización científica. Piensa que las únicas ciencias que existen son las ciencias naturales. La única manera de llegar a verdades para todos y para siempre es usando la física y la química, basándose en la física y en la química. El segundo aspecto negativo, por así decirlo, que brota de esta absolutización es una ingenuidad, un no ver, un ignorar que es posible construir ciencias, retoños científicos que tengan que ver con las ciencias espirituales, con las ciencias sobre lo humano. ¿Cuál es la solución que propone Husserl a esta crisis? La solución, esquemáticamente y dicha con pocas palabras, se basa en pasar de investigar al yo desde las ciencias naturales, desde la física y la química, como por ejemplo la neurología, a investigar al yo desde el yo. Esto quiere decir que si hoy por hoy la actitud absoluta es la actitud de las ciencias naturales y una actitud relativa o peor, subordinada, que estudia al yo solo desde las ciencias naturales, ¿no? Porque ni siquiera existen para Husserl hoy las ciencias humanas verdaderamente. Hay que pasar a entender que es posible llegar a una experiencia científica investigando al yo desde el yo. Es decir, no solo yo tengo que
comprender que las preguntas humanas son las absolutas, las más importantes, la pregunta por quién es el yo, para qué es mi vida. No solo estas son las preguntas más importantes, mucho más importantes que las preguntas por el origen del cosmos o por el origen de la materia, sino que además es posible investigar de modo científico estas preguntas, responderlas objetivamente para todos y con respuestas que son supratemporales, para siempre.